Quiero decirles que para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes, encontrarme y reencontrarme con grandes amigos que hace mucho tiempo que no veía. Le comentaba al doctor Roberto que es como difícil ponerse al corriente del pasillo de cómo es que nos ha tocado la vida en estos años, pero evidentemente me siento muy halagado de compartir la mesa con mis colegas. También quisiera agradecer evidentemente a los organizadores, a Edgar Zapata y especialmente a la doctora Margarita Zapata. Cuando se recuerden estos eventos, se recordarán estas verdaderas batallas por la historia que emprende la doctora Zapata. Muchas gracias. En marzo de 1954, con motivo de un aniversario más del Plan de Ayutla, el historiador Edmundo Gorman se preguntó: ¿qué es en efecto lo que así queremos honrar? Pregunta que seguramente incomodó no solamente a los presentes, sino a los que lo habían invitado a cuestionar el porqué de una celebración. De buenas a primeras, continuaba Gorman, no parece justificado el tributo. Esta postura inquisidora gormaniana sobre el Plan de Ayutla bien puede aplicarse a todo juicio histórico, incluyendo al que hoy nos reúne. Parafraseando entonces a Edmundo Gorman, podemos preguntarnos ¿por qué reunirnos el día de hoy a recordar un aniversario luctuoso más de Emiliano Zapata? Como que no me acuerdo. La pregunta parecía obvia y por lo mismo necesaria. Creería que todos los aquí presentes parecemos tener clara la importancia que tiene la figura del general Emiliano Zapata, no solamente para la historia de la revolución, sino la historia para el país mismo. Sin embargo, el propio Gorman decía que las cosas mejor conocidas suelen ser las peor sabidas, y sentenciaba: por eso nos aburren. Pero no solamente aburren, contribuyen al bronceado de la historia y la dejan vacía de significados. El aniversario luctuoso del general Zapata pareciera que se acerca a lo anteriormente señalado, en buena medida porque el régimen de la revolución y su partido se apropiaron del calendario cívico. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Dicha percepción es una construcción histórica que ha variado a través del tiempo, y eso es lo que se intenta hacer en las siguientes líneas: ver el 10 de abril en distintas épocas para descubrir qué se ha dicho sobre la figura del general revolucionario y su importancia para el discurso de la revolución y de la historia política del país. De esta manera, así como Emiliano Zapata nació caudillo, como nos cuenta Jesús Otelo Inclán cuando narra la historia del Zapata niño, también podríamos decir que nació héroe desde que las balas de la traición lo acribillaron en Chinameca, Morelos, aquel trágico 10 de abril de 1919. Pero no solo por las versiones de su no muerte, sino porque probablemente es uno de los primeros caudillos que toman su lugar natural en el panteón de los héroes de la Revolución Mexicana. En fechas tan tempranas como 1923 se realiza, al parecer, la primera celebración del aniversario luctuoso de Zapata. La invitación para asistir a la ciudad de Cuautla a depositar una ofrenda floral y que circuló en las oficinas públicas de la capital del país decía: Emiliano Zapata fue el caudillo de la Revolución Mexicana. Es una cumbre de ideal y esperanza que guía a los agraristas en la lucha diaria por el mejoramiento efectivo de las condiciones económicas, sociales y morales del campesino. Estaba firmada por el gobernador Dr. José G. Parres, médico zapatista. Un año después, el general Plutarco Elías Calles asistió a Cuautla como candidato presidencial para profesar culto al jefe revolucionario. Ahí, frente a su tumba, declaró que hacía suyos los ideales agraristas de Zapata. Este asunto es de la mayor relevancia desde varios puntos de vista. En primer lugar, se empiezan a delinear las virtudes del caudillo prácticamente como hoy las conocemos. Decía el doctor Parres: Zapata era cumbre de ideal y esperanza, ejemplo de constancia, de indomable valor y profunda fe en la justicia y triunfo del agrarismo.
Todos esos calificativos los llevaría a un grado superlativo años después Antonio Díaz Soto y Gama. En segundo lugar, Zapata es el caudillo que inaugura el calendario cívico de la Revolución. Por citar solamente un ejemplo, a pesar de que el 20 de noviembre se festejó desde 1912 el inicio de la Revolución Mexicana, no sería sino hasta 1921 que se recordó el sacrificio del presidente Francisco I. Madero. Asimismo, la celebración luctuosa de Zapata refleja cabalmente la unión existente entre el régimen y el caudillo que representaba a la vertiente agrarista de la Revolución. El diputado por Morelos, Leopoldo Reynoso Díaz, decía, al correr la invitación para asistir al evento en 1924, que un alto deber de patriotismo sincero y de justicia obligaban al gobierno a contribuir a enaltecer la memoria del más insigne de los caudillos de la Revolución. Esta relación virtuosa, digámoslo, entre Zapata y el régimen revolucionario, tanto el de Morelos como el de la República, tiene un sentido lógico en tanto se estaba cumpliendo con la demanda zapatista del reparto agrario. Y así fue durante los siguientes años. Por ejemplo, para el 25 aniversario de su sacrificio se organizaron 3 eventos. Uno realizado en Cuautla por el gobernador del estado, la Liga de Comunidades Agrarias del Frente Zapatista de la República. Las otras 2 se llevarían a cabo en la capital del país, organizadas por la Confederación Nacional Campesina, la CNC, y por la Unión de Revolucionarios Agraristas del Sur, que presidía el general zapatista Genaro Amezcua. Uno de estos eventos se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. En Cuautla hubo un desfile cívico y una ceremonia de homenaje a la estatua ecuestre de Zapata, en donde actualmente se encuentran sus restos. El programa cívico constaba, dice, de una obertura interpretada por la banda de música del estado, la colocación de una ofrenda floral, la interpretación del himno a Zapata entonado por los alumnos de las escuelas primarias de Cuautla, los consabidos discursos de la clase política nacional y local, entre ellos el del general Carlos Reyes Avilés, autor del libro Cartones Zapatistas, y se cerraba el acto entonando el himno nacional. A pesar de que un atentado en contra del presidente Manuel Ávila Camacho, perpetrado, decían, por un desequilibrado con tendencias nazifascistas, opacó la nota, los periódicos dieron cuenta del acontecimiento. En las páginas de El Nacional, el periódico oficial del gobierno, se podía leer: millares y millares de campesinos de toda la entidad, niños y niñas de las escuelas de los pueblos, rancherías y ejidos cercanos a Cuautla, portando banderas de sus congregaciones, asistieron a la ceremonia en la que se hizo el panegírico de la Revolución Agraria de México, sólido baluarte de nuestras instituciones que se inspiró en los ideales preconizados y defendidos por el guerrero del sur. Los discursos políticos del momento, dado el poco tiempo con el que contamos, los dejaremos para una mejor ocasión. Solo resaltaremos el de don Jesús Otero Inclán, el maestro normalista, autor del libro clásico Raíz y Razón de Zapata, quien pronunció, decía el periódico, una bella pieza lírica en la que ensalzó la memoria de Zapata, de quien dijo, aludiendo a la vieja leyenda, que no ha muerto, puesto que si sus restos se guardan bajo las losas de un monumento, su memoria perdura en el corazón de los morelenses y de los campesinos del país todo, que ven en él un elocuente símbolo de reivindicaciones sociales. Pero esta manera de recordar la muerte de Zapata cambió abruptamente, como muchas otras cosas en el país, después de la movilización estudiantil de 1968 y su terrible desenlace. Pareciera importante el 50 aniversario de la muerte del caudillo del sur. Sin embargo, para 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó solamente que se llevara a cabo un acto solemne en donde colocó una ofrenda floral al pie del monumento ecuestre, que no sé si era el mismo que se encuentra actualmente, pero que estaba en la plaza de Huipulco. La banda de la Ciudad de México
ejecutó la marcha fúnebre y el himno agrarista. No hubo discursos y el acto encabezado por el presidente Díaz Ordaz duró solamente 15 minutos. Aunque habría que aclarar que en Cuautla un representante presidencial encabezó la ceremonia local. Había 120 coronas en la Plaza Emiliano Zapata. La gente apenas cabía en el lugar, reseñó el periódico Excelsior. El recordatorio del 10 de abril pasó entonces de la celebración, que la más simple definición del diccionario de la lengua española dice: alabar, aplaudir, encarecer a una persona o cosa, a la conmemoración, memoria o recuerdo que se hace de una persona o cosa. Memoria, la posibilidad de disponer de los acontecimientos pasados, que no es lo mismo que conocer simplemente el pasado. Es la posibilidad de reclamar, al necesitarlo, el conocimiento pasado y de hacerlo actual o presente con todas sus consecuencias. En los años siguientes, el régimen de la revolución se fue resquebrajando, su discurso reivindicatorio se agotó y con ello su aparato celebratorio. Entonces sobrevino lo inesperado. Conforme las crisis se hicieron cíclicas e interminables, se vino también la disputa por la historia, incluyendo por supuesto, la disputa por la figura del general Emiliano Zapata. 1994, año del 75 aniversario luctuoso, es sintomático por ello. Por un lado, el presidente Carlos Salinas, que como ustedes recordarán, plasmó su admiración por el caudillo al bautizar a uno de sus hijos con el nombre de Emiliano, desde Cuernavaca reivindicó la lucha de Zapata, decía, la cual sigue viva, al tiempo que justificaba la reforma al artículo 27 constitucional, de la cual hacía alusión el doctor Ávila hace unos momentos, que decía: Salinas dio seguridad jurídica a los campesinos sobre sus tierras. El ejido no va a desaparecer, declaró el presidente. No obstante, frente a la postura celebratoria del gobierno, sobre la postura celebratoria oficiosa, estaba la de un sector importante de la sociedad que utilizó el aniversario del 10 de abril para conmemorar a Zapata. Y ya no se trataba únicamente de reivindicar la cuestión agraria con la que nació el zapatismo, sino que la memoria del jefe Emiliano se convirtió en la bandera que cobijó las demandas sociales del momento. La Coordinadora Nacional del Plan de Ayala hacía un retrato exacto de la compleja situación que vivía el país en ese año. El reinicio de una campaña presidencial tras el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que había irrumpido violentamente en enero de ese año. Textualmente dice el desplegado de la coordinadora: los campesinos estamos ante un artículo 27 constitucional reformado que cancela nuestros derechos históricos y futuros a la tierra. El incierto futuro económico con la apertura comercial, impulsada también por el Tratado de Libre Comercio. Aquel 10 de abril de 1994, cerca de 50,000 personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México en la llamada Jornada de Liberación Nacional Zapata Vive, cuyos objetivos eran recuperar para las causas del movimiento indígena y campesino el pensamiento e ideal de Zapata, oponerse al proyecto neoliberal campesino impulsado por el gobierno y, evidentemente, rendir homenaje a nuestro general. Las consignas también son significativas. Se podía leer: todos somos la sangre de Zapata, viva la toma de las tierras por la vía armada, y la consabida: Zapata vive, la lucha sigue. La jornada de ese año fue en efecto de liberación nacional. En Puebla se exigió derogar las reformas al artículo 27 constitucional y que hubiera elecciones limpias. Durante una marcha en Juchitán, compuesta por unos 1,000 campesinos y obreros del Consejo de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Oaxaca, se recordó la muerte del caudillo del sur y se exigió la reactivación de la economía en la región. En Cacahuatán, Chiapas, se pidió canales de comercialización para los productores de la región, reparto agrario integral, una nueva ley agraria y la cancelación
de las carteras vencidas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mediante un comunicado, expresó: el derecho a la tierra para quien la trabaja es irrenunciable, y el grito guerrero de tierra y libertad sigue sin encontrar descanso en estas tierras mexicanas. Es muy probable que las 50,000 personas que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México en aquella fecha, ni aquellos que marcharon por Oaxaca, Puebla o Chiapas, conozcan la historia del levantamiento armado campesino iniciado en aquel lejano 1911, la lucha contra los regímenes de Madero, Huerta y Carranza. Tal vez tampoco conozcan el contenido del Plan de Ayala, la bandera del zapatismo, ni tampoco las difíciles circunstancias que vivieron los guerrilleros zapatistas y que trajeron como consecuencia el asesinato artero del jefe Zapata. Pero lo que sí saben, o cuando menos creo que intuyen, es que Zapata luchó por los desamparados y que encarna a la justicia. He ahí, me parece, uno de los puntos a resaltar de las conmemoraciones anuales del 10 de abril. La historia, convertida en una poderosa arma en contra del olvido, ha hecho de Emiliano Zapata no solamente un héroe, sino el hombre al que se apela para hacer justicia. Igualmente, esta fecha nos recuerda qué tan grande es la figura de Zapata. Difícilmente, bueno, y no sé su opinión, ¿verdad? Pero para mí difícilmente podríamos imaginar que héroes como Benito Juárez, Pancho Villa o Lázaro Cárdenas pudieran tener tal capacidad de convocatoria, pero además de ser los elegidos como los defensores de causas tan diversas como las señaladas anteriormente. Juárez, Villa y Cárdenas descansan más o menos en paz. Emiliano no lo hará nunca. Y seguro Zapata volverá a salir a las calles en los próximos meses, nada más que pasen el proceso electoral, para protestar por la inminente reforma del sistema de aguas impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y aprobada a principios de marzo de este año por la actual legislatura, que dio su visto bueno a la Ley General de Aguas. Para los defensores de la iniciativa, esta medida está en concordancia con las medidas modernizadoras del actual gobierno, mientras que para sus críticos significa la privatización del llamado vital líquido. Solo esperemos que el gobierno no vaya a decirnos que Zapata ya tenía prevista tal situación, tal y como se hizo con la llamada reforma energética, en donde, como recordarán en los spots radiofónicos, se decía prácticamente que el general Cárdenas era su autor intelectual. Siempre he tenido la duda, y creo que la seguiré teniendo, de si acaso nuestros legisladores algún momento consultan a la historia como una herramienta para elaborar sus iniciativas. Yo creo que no. Pero atendiendo a lo que hoy nos reúne, solamente me gustaría dejar una referencia muy puntual. Anemecuilco, cuna del general Zapata, significa lugar a donde corre el agua como gusano. Se avecina una dura lucha porque el agua está enraizada hasta lo más profundo en la historia mexicana. Y para finalizar, la pregunta con la cual inicié sobre la utilidad o no de la conmemoración convertida en una recuperación de la memoria, ¿qué tan útil es? ¿Qué tan útil es hoy recordar a Emiliano Zapata? A mí me pareciera que es terriblemente útil. En esos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir, seguramente encontraremos un oasis si apelamos a la memoria de estos personajes. Así Zapata librará esta y muchas batallas más en tanto siga existiendo la injusticia. La gente del pueblo lo seguirá esperando, como desde aquel día de su asesinato, cuando se supo que nuestro general Emiliano Zapata en verdad no había muerto. Muchas gracias.